de tres partes fundamentales: parámetros de entrada, proceso, parámetros de salida o resultado. En realidad no son parámetros, es un resultado. Esas tres partes, que son constitutivas de un algoritmo, son las cosas con las cuales interactuamos nosotros como programadores constantemente. Y el primer elemento que es importante entender cuando tenemos los parámetros de entrada, es decir, cómo los definimos, es las variables. Vamos a volver al ejemplo matemático y al ejemplo de los huevos al mismo tiempo para ir mechando niveles de complejidad. Cada uno de los elementos, cada uno de los pasos que yo estoy haciendo dentro de la receta o de las sumas matemáticas que estoy haciendo, cada uno de esos pasos generan estados intermedios. Entonces nosotros como programadores necesitamos tener algún mecanismo para poder hacer referencia a esos estados intermedios e ir viendo cómo se van modificando a lo largo del tiempo. Para eso se crean las variables. Las variables, cuando modifican un estado intermedio, se guarda dentro de un espacio de memoria. Las variables suelen tener nombres. En el caso de nuestra función matemática que tenemos a la derecha, nuestra variable podría llamarse x, pero se le puede nombrar como uno quiera a la variable. Podría ser x, podría ser número, vitalic o suma. Dentro de las buenas prácticas de la programación, no todos los códigos de programación, aunque funcionen, están bien hechos. Y uno como programador, cuando ve una variable, si la variable está bien nombrada, suele tener alguna intuición o alguna forma de saber qué es lo que esa variable está guardando, aún sin haber leído todo el código. Entonces, nombrar bien nuestras variables es fundamental para poder llevar un registro de los estados intermedios. Vamos a la función matemática que tenemos a la derecha, donde traté de desmenuzar un poco cada uno de los pasos que son ejecutados dentro de nuestro algoritmo para poder calcular esa función matemática, que es f de x, es decir, nuestro parámetro de entrada es una x. En el paso 0, la condición de entrada, vamos a hacer el ejemplo con x igual 5. Es decir, le vamos a insertar a esa función, a ese algoritmo, una condición de entrada que sea x igual 5. La función la recibe el algoritmo, y el paso 0 hace que x sea igual a 5. En el paso 1, ya dentro del proceso, lo que hace es que x1, es decir, una especie de estado intermedio entre el principio y el final de la función, va a ser igual a x sub 0 más 1. El estado intermedio del proceso del algoritmo de sumar sabe que x más x sub 0 más 1 es lo que tiene como valor la variable. Como sabemos que x sub 0 es 5, porque lo pusimos al principio, podemos reemplazar esos dos valores y sabemos que el valor intermedio de x es 6 en ese momento de ejecución del algoritmo. Si seguimos ejecutando cosas dentro del algoritmo, seguimos sumando o restando, el valor intermedio, el valor interno del algoritmo va a modificarse. En este caso es un algoritmo muy sencillo, así que el paso 2 es devolvernos el resultado y decirnos: recibí tus condiciones de entrada, los procesé con el algoritmo, usé el proceso del algoritmo, el resultado final es 6. Mismo ejemplo que si modificamos cualquiera sea el valor de x y graficamos cada uno de los resultados que vamos obteniendo, terminamos recibiendo la línea celeste que tenemos en el gráfico de la izquierda. Esto así, aunque parezca que no tiene nada que ver con la programación, es un algoritmo, y todas las cosas que hacemos en la programación es un algoritmo, así que no hay mucha diferencia más allá de que parezca una cosa matemática y otra programación. Insisto con esto, el ejemplo que estoy poniendo de matemáticas simplemente es porque es muy claro ver los estados intermedios. Si quisiésemos hacer este mismo ejemplo con el caso del omelette, por ejemplo, podríamos tener una variable que se llame descripción, en donde vamos a guardar la descripción del estado intermedio en el que estamos cuando atravesamos cada uno de los pasos de hacer un omelette. Entonces, la primera descripción del estado podría ser: abro la heladera, hay 2 huevos en la huevera. Entonces, la descripción sería 2 huevos en la huevera. Agarro los 2 huevos, no hay ningún huevo en la huevera, hay 2 huevos que tengo en mi mano. Y el siguiente paso los rompo y podríamos irlo describiendo e ir guardando ese estado intermedio, es decir, el estado del sistema, en este caso, en una variable intermedia. Entonces, las variables pueden contener diferentes tipos de información, pueden contener diferentes estados intermedios. Lo que nosotros los programadores hacemos con las variables es poder referenciar el valor de una variable a lo largo de la vida del algoritmo.